Hola, bienvenidos a una sesión más del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. En esta ocasión vamos a obtener un tema por demás interesante que será coordinado por la doctora Aide Pérez Holguín. La doctora Aide Pérez Holguín ha colaborado con nosotros durante 2 años, ya sea coordinando sesiones o siendo conferencista. Un resumen curricular de la doctora, podríamos decir que ella es otorrinolaringóloga, egresada del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, y posteriormente hizo la subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. La doctora también cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y ha sido asesora de múltiples tesis para la graduación de sus alumnos en la subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica. Ha fungido como sinodal en los exámenes de posgrado y su currículum también es muy amplio. Yo quiero agradecer también a nuestro conferencista la deferencia por habernos apoyado en este tema. Él es un experto y qué mejor que la doctora Aide Pérez Holguín para que nos haga la presentación de nuestro conferencista. Esperemos que esta sesión sea de gran utilidad para todos nosotros y nos despierte muchas inquietudes. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión de este día 27 de abril del 2023. El día de hoy tenemos un gran invitado que es el profesor Juan Valente Mérida Palacio. Él nos va a platicar sobre la contaminación de aire y la repercusión que este tiene en la salud respiratoria. El profesor Valente Mérida es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es de formación pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría. Además, el doctor es alergólogo e inmunólogo también del Instituto Nacional de Pediatría. El doctor tiene una gran trayectoria académica, tiene maestría y doctorado en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. Es fundador del Colegio de Inmunología Clínica y Alergia. Tiene un fellow también en la Academia Americana de Asma y Alergia. Y además, el doctor es miembro de la Academia Europea de Asma, Alergia e Inmunología Clínica. El doctor es miembro del Colegio Americano de Asma, Alergia e Inmunología Clínica. Y bueno, también participa como revisor en la revista Alergia de México, en la revista Alergolia de España y es miembro del comité editorial de la revista Atmosphere en Estados Unidos. Por lo que podemos ver, bueno, tiene una gran experiencia con relación a la repercusión de la contaminación del aire, entonces estamos de manteles largos en esta sesión. El doctor además es director general del Centro de Investigación de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias AC. Será una gran sesión. Al final de la sesión los invitamos a que nos hagan llegar a través del chat sus preguntas y serán respondidas al final de la sesión. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches. En Mexicali aún hay sol a esta hora. Soy el doctor Juan Valente Mérida Palacio, soy alergólogo pediatra, soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, hice mi especialidad en pediatría y mi subespecialidad en inmunoalergia pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tengo grado académico, doctorado en Ciencias de la Salud, en el tema de partículas contaminantes de la atmósfera, dado por la Facultad de Medicina y el Instituto de Ingeniería y Bioingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente soy el director del Centro de Investigación de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias y de la Clínica de Asma y Alergia en la ciudad de Mexicali, Baja California. Primero que nada, quiero extender mi agradecimiento al Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátrica de México, y muy en especial a mi amigo al doctor Carlos de la Torre Gutiérrez por esta honrosa invitación a participar en su agenda académica. El tema que me he encomendado desarrollar
Es un tema al cual tengo aproximadamente la mitad de mi vida profesional dedicado, que es la contaminación del aire y sus efectos en la salud, sobre todo en la salud respiratoria, que es el tema que yo desarrollo. La contaminación del aire y su repercusión en la salud es un tema muy amplio. Por lo mismo, en esta plática he tratado de integrar en forma general diversos aspectos que considero debemos de conocer y que son de gran importancia para entender y para dimensionar los graves efectos que conlleva la exposición a la contaminación atmosférica en la salud del ser humano. Esto es una interacción a través de la historia, hombre, medio ambiente, y siempre se han provocado este tipo de problemas en diferentes dimensiones y en diferentes tipos de problemas ambientales. El problema actual de la contaminación atmosférica está considerado como un problema de salud pública a nivel global muy importante, muy importante. Ahorita en el desarrollo de la plática vamos a ver algunos datos epidemiológicos generales y nacionales para entenderla y dimensionar el problema. En el teatro, en el cuadro de la contaminación atmosférica, existen dos aspectos. Uno es el aire, que vamos a llamar el aire limpio, que está constituido por gases, no es el nitrógeno, el oxígeno y algunos gases menores. Los principales son nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno es el que más abunda y el oxígeno es el segundo, con una concentración del 21%. Esta concentración es fija. Si recuerdan, cuando nosotros hablábamos de en los pacientes hospitalizados graves que requerían resistencia ventilatoria, siempre el FiO2 es un parámetro de evolución. Y el FiO2 no es nada menos que la concentración del oxígeno en el medio ambiente. Cuando llegamos a un FiO2 de 21, prácticamente es un parámetro de estimación. Muy bien, pero esto es un aire limpio. Para fines prácticos es utópico actualmente. El otro actor somos nosotros, el ser humano. Nosotros somos animales aeróbicos. Requerimos oxígeno para generar nuestra energía. Entonces, lo obtenemos del aire, es más limpio mejor, que lo pasamos a través de un sistema de conducción, inicia en nariz, termina en la unidad funcional vital, que es el alveolo capilar, el final de la vía respiratoria, el final del tubo de conducción, en donde se lleva el intercambio de depositar el oxígeno a través de la hemoglobina, a través de la proteína M, que se la lleva a los tejidos, y deja el CO2, que es el desecho metabólico, vamos a llamarlo de esa manera, inspiración espiral. Tenemos varios detalles que me gusta remarcar, ¿no? Para que también nos metamos un poquito más en por qué es tan grave el problema. Primero, debemos de saber que tenemos 400 millones de alvéolos, así nacemos, con 400 millones de alvéolos. En vías de formación se siguen formando a través de la madurez pulmonar, y así crecemos, y así nos desarrollamos, y así morimos. En esos alvéolos es el intercambio vital. Nosotros respiramos a razón de 20 ciclos por minuto, aproximadamente entre 25 y 28 mil veces, 30.000 veces al día en reposo. Esas 28, 30.000 veces, 25.000 veces de ciclos respiratorios introducimos a razón de 500 mililitros por respiración. Es decir, introducimos a nuestro cuerpo entre 10 y 15.000 litros cada 24 horas. Y la mucosa expuesta de la vía aérea baja, 75 metros cuadrados,
en niños escolares y adolescentes, y 100 metros cuadrados en adultos, sobre todo si los adultos son muy grandes. Esto va a variar, depende a la estatura del paciente. Entonces, nosotros metemos entre 25 y 30 mil veces al día 10 a 15 mil litros de aire, ¿sí? Y lo exponemos a 75 a 100 metros cuadrados de superficie respiratoria, que es la superficie de las mucosas en la vía respiratoria baja. Inicio siempre con la definición del problema, porque en la definición del problema nos metemos de lleno al problema. Y empezamos diciendo, ¿cuál es el problema? El problema es que el aire limpio, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases raros, por actividad antropogénica de nosotros, le agregamos cosas. Algunas hacen daño, algunas. Las que hacen daño se llaman contaminantes. Y definimos contaminante como cualesquier sustancia, cualesquier, que entre su punto de emisión hacia la atmósfera y su remisión final nos va a causar un daño. O sea, la salud es un ecosistema. Cualesquier cosa que suba a la atmósfera y antes de su remisión final causa daño, es un contaminante. Entonces, ¿qué es contaminación atmosférica? Bueno, es la presencia de estos elementos que pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases condensados, su suspensión, que en concentración, cantidad, duración, tiempo de permanencia y frecuencia, cuántas veces se está emitiendo a la atmósfera, nos afecta adversamente. Afectan adversamente a la salud del ser humano. Esa es la contaminación atmosférica. ¿Dónde se origina? Es contaminante. Es contaminante que llegan a la atmósfera y en un momento dado son contaminantes que nos van a afectar, son elementos que nos van a afectar. Bueno, en forma general podemos decir que la contaminación, los contaminantes se originan de causas naturales. Tenemos aquí ejemplos, les trato de ejemplificar. La primera fotografía son las tormentas de arena que sufre Phoenix cada año, son impresionantes. Llevan una inmensa cantidad de partículas, la arena, y pues arrastra todo lo que va a llevar, todo lo que pasa a su lado, ¡pum!, se lo lleva. El otro es una fotografía de un volcán. Les pongo ahorita el ejemplo de lo que está pasando en Kamchatka, Rusia. Es un volcán que hace 60 años no hacía Rusia. Nomás para que entiendan la dimensión. O la fumarola que le llaman, la cantidad de aire y de elementos piroclásticos que aventó a la atmósfera, alcanzó 32 kilómetros. Y las cenizas, con todo lo demás, con todo lo que conlleva ya mucho azufre, ¿sí?, cubrieron aproximadamente 108,000 kilómetros cuadrados. Formaron una capa aproximadamente de 10 centímetros arriba de la Tierra, de pura ceniza. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de contaminantes que están padeciendo aún en esta región, y eso fue hace 2, 3 semanas. Y el otro ejemplo de causa natural, medio natural, y a veces, y más veces antropogénica, los incendios forestales. Los incendios forestales, cuando hay un rayo y se quema, etc., son eventos naturales, pero desafortunadamente la gran mayoría de los casos es generada por la irresponsabilidad de los. El otro origen de la contaminación, la que realmente nos preocupa,
Las naturales son inevitables. Las antropogénicas son inevitables. El 90% de la contaminación antropogénica es causada por la combustión de hidrocarburos, para lo que sea. De ello, el 80% es causada por los vehículos automotores de gasolina, o sea, carros. Las plantas generadoras de energía usan combustorio. Es un producto muy corriente y muy contaminante del petróleo. Desafortunadamente nuestro petróleo, del cual estamos muy orgullosos, el 40 o 60% de lo que se obtiene es este tipo pues de parte del petróleo, de tipo de petróleo, pues no sé, en realidad no tiene un valor económico muy importante. Y la otra, pues son las quemas, ¿no? Que hacemos, que es un basurero quemando, que en todos lados lo vemos. La gente quema la basura porque sí, porque tienen costumbre, porque no hay un sistema de recolección de basura, etcétera, queman. Y cuando queman basura, queman miles de cosas, muchas cosas que no son naturales. Queman plásticos, queman madera, queman pintura, queman químicos, queman metales. Todo eso es una mezcla mortífera que va y para en la atmósfera. Desafortunadamente, es de conocimiento, es de cultura general hacer esto ignorando o considerando que el viento se lo va a llevar. Pues sí, se lo va a llevar, lo va a depositar en otro lado. Siendo viento, se lleva el humo y se va para otro lado. En otro lado va a ir deposita otra parte de sus contaminantes y afecta a la gente que están en esa área alejada de 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros. Entonces, estas son las causas más graves de contaminación y sobre las cuales nosotros tenemos que participar en su solución inevitable. Eso es muy complejo, pero tenemos que hacer. En 1970, la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos se originó. Antes se llamaba Instituto Nacional de Ciencias Ambientales. Se convierte en EPA, Agencia de Protección al Ambiente. Y es la que inicialmente determinó, con estudios muy profundos de la gran problemática que ellos tenían, de las grandes contingencias con mortalidades de 600 o 1000 gentes diarios, de origen básicamente pulmonar. Entonces, sacan, bueno, ¿cuáles son los contaminantes? Identificaron los contaminantes que estaban para ellos causándoles más graves problemas. Muchos estudios, muy bonitos estudios, muy largos, que en realidad a los que estamos interesados en el tema pues, son Biblias. Determinaron que estos son los contaminantes que más causan daño a la salud. Material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de sulfuro. Inicialmente pusieron el plomo. El plomo siguió apareciendo como un contaminante que ellos se llamaron contaminantes criterio. Estos son los contaminantes que se deben de medir de acuerdo a la regulación de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos y que ha sido adoptada prácticamente en todos los países desarrollados o subdesarrollados, también algunos como el nuestro, del mundo, para tener un control en el efecto exposición-daño. Entonces, regularon las cantidades mínimas de la presencia de estos contaminantes en la atmósfera que consideraban que causaban menos del 50% de daño. Entonces,
pusieron cifras. Esas cifras se han ido modificando. Esas cifras se han ido modificando paulatina a través del tiempo y todavía consideramos que son altas. Que todavía hay gente muy susceptible, muy vulnerable, que en realidad a cifras mínimas como esta tienen efectos graves. Más o menos para que entiendan, en el PM2.5, cada aumento de 10 micras por metro cúbico de aire en la concentración horaria aumenta la mortalidad en 10%. Entonces, pues si usted le dice, no, pues es que estamos en 70, está más o menos moderado. 70, pues imagínense, 70 está 10, 15 veces arriba del valor tolerado, como relativamente seguro, que va a causar menos daño. Entonces, eso es lo que peleamos también. Entonces, pongo en negrita el PM2.5, el ozono, el dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque son los tres responsables del cambio climático. Pues ya esas son, es centrarse en un mundo inmenso, inmenso, de generación de contaminación por otras fuentes, que pues todo cae en lo mismo, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de aire. Entonces, esta es la norma de la Semarnat 172, la norma oficial mexicana, Semarnat 2019, que es la más nueva, sobre aire y salud, donde establece los nuevos parámetros de medición, de la medición de los contaminantes. Se la pueden buscar. Es corta, en realidad es corta. Lo que pasa es que se ha venido modificando las normas anteriores, de 2009, 2013, 2015, para cada contaminante. Esta es una norma que engloba ya los contaminantes criterio y establece cuál es el valor y la forma en que se ha hecho. Está muy interesante. Muy bien, por ejemplo, ¿qué tan grave es el material particulado? El material particulado, vamos a hablar de PM10, pero también vamos a hablar de PM2.5. Actualmente nos interesan más las 2.5. ¿Por qué? El numerito se refiere al diámetro aerodinámico. ¿Sí? Se llama el diámetro aerodinámico porque no son esferitas, como aparecen ahí, y son irregulares. Tiene un núcleo central, que puede ser carbono, cuando es derivado de hidrocarburo, sílice, cuando es derivado natural de la Tierra, ¿sí? Puede tener nitratos, puede tener sulfatos, es un origen volcánico, y dependiendo la constitución del núcleo, es el grado de inflamación que puede causar. El carbono es el peor. El carbono es el núcleo, el core de la partícula, que más daño inflamatorio ocasiona. Y por si fuera poco, al núcleo se le pegan otros elementos ambientales. Pueden ser pólenes, pueden ser metales, pueden ser gases en condensación, que potencializan el efecto antibiótico. Esta diapositiva me gusta mucho, es una diapositiva bonita, en el cual, para dimensionar el tamaño, vemos que el cabello humano tiene un diámetro de 50 a 70 micras. Micrómetros, decimos nosotros, hablamos de micrómetros. Las PM10, pues dividan eso entre 10, y las PM2.5 dividan los PM10 entre 4. Es decir, no se ve. La gente cree que sí lo ve, ¿no? Lo que se ve es el smog. Las partículas no. Y dependiendo su fuente de emisión, y dependiendo el área de donde se emitieron, no nomás la fuente, sino cómo se emitieron, qué hay alrededor, qué hay en la atmósfera alrededor, circundante. Ese es lo que nosotros vamos a respirar, y eso le va a dar el grado inflamatorio. Aquí lo comparan contra un grano de arena, de 90 micrómetros o micrones,
el cabello humano es más delgado, y a cuánto equivalen las partículas. Muy bien. Obviamente estos contaminantes criterios se quedan en el aire y empiezan a soltar. Le quitan lo limpio al aire. ¿Y es lo que respiramos? No lo respiramos uno por uno. Lo respiramos todos juntos, a mayor o menor concentración. Entonces, por ejemplo, hay el nombre, hay un catálogo de contaminantes, por ejemplo. El gobierno federal, a través de la Semarnat, que han cambiado de nombre muchas veces, ha hecho en zonas, ha dividido en zonas en donde hay monitoreo de contaminantes. Una es la zona metropolitana, son zonas metropolitanas, zona metropolitana del Valle de México, de Guadalajara, del Valle de Guadalajara, del Valle de Monterrey, del Valle de Mexicali. ¿Por qué? Porque ahí es donde se monitorea, Salamanca. Entonces, hacen su catálogo de emisiones. Determinan 4, miden los 5 contaminantes criterios, aquí está incluido el plomo, y el plomo ya no se mide. El plomo, entre paréntesis, no se mide porque se deja de usar en forma masiva. Antes se encontraba en las llantas de los automóviles, en las pinturas de las casas, en mucha lesión metálica, en vidrios, en muchas cosas, en muchos elementos cotidianos. Pues se ha ido eliminando su uso y por lo tanto pues se ha eliminado ya como contaminante. Pero los demás no. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México, donde la gran mayoría de ustedes probablemente viva, el problema básico es PM2.5, dióxido de nitrógeno, que se genera por la quema, todo se genera por quema de hidrocarburos, pero hay más en ese lugar, y ozono, básicamente. Probablemente he estado leyendo un poquito que la refinería de Tula emana mucha contaminación porque usan combustible, o sea, usan hidrocarburos para generar energía, y eso, dependiendo del viento, va y lo deposita en ustedes y les ocasiona esas imágenes tan horribles. Son nada. El smog es una palabra creada en Inglaterra, es una combinación de dos cosas, de smoke, es humo, SM, y OG de fog, de neblina. Y es una combinación mortífera. Y eso es ozono, ¿sí?, con dióxido de nitrógeno, ¿sí?, y con PM. Es una nata que nosotros vemos. En Mexicali se ve muy bien cuando viene uno de Tijuana, de oeste a este, baja uno la Sierra de la Rumorosa y va bajando uno a Mexicali y dan hasta ganas de agarrarla con la mano. Es muy espeso. Ustedes también lo tienen. Yo creo que casi todas las ciudades grandes o medianas tienen esa nata de contaminantes. Eso es muy grave. La exposición, hay un paradigma, una acción, que es cantidad de tipo de contaminante. Cantidad, exposición, huésped, ¿sí?, y tiempo. Obviamente, la susceptibilidad del huésped, que somos nosotros, está en ciertos grupos mayor que en todos los demás, que en el resto de los grupos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo este tipo de exposición, 280,000 carros chocolates
creo que esa es la cifra que autorizaron el gobierno federal, les perdonó en no pagar impuestos, en no pagar tenencia, pagar cualquier cosa de dinero para hacerlos legales. Es justo decirles que pues ninguno de ellos tienen sistemas de verificación vehicular. En las fronteras, toda la frontera norte, incluye Tijuana, hasta Nuevo Laredo, este tipo de vehículos son en gran parte responsables de los altos niveles de contaminación. En vez de fortalecer las políticas de verificación, se les condona. Es graves efectos. Vamos a empezar a ver. Sí, ya lo veíamos, lo vamos a ver. En las grandes ciudades, como la Ciudad de México o en las grandes zonas metropolitanas, se llega a respirar hasta 15 kilos de contaminación. Es una cantidad estratosa. 15 kilos de lo que sea es mucho. Un bebé de 2 años con 15 kilos. Por eso es lo que le metemos. 28,000 veces al día, contenidos en 7-10,000 litros de aire, y lo exponemos dentro de nuestro organismo a 75 y 100 metros cuadrados de mucosa que se va a dañar. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos de daño? Bueno, me gustó utilizar esta figura, esta diapositiva, que lo usamos para asma grave. Los mecanismos de asma grave. Pues todos decíamos, no, pues todos consideramos que las asmas eran alérgicas. Así me enseñaron. Pero pues ya en el tiempo, pues ya estamos dándonos cuenta, por supuesto, que no es así. Ya los que mejoran con los tratamientos tradicionales de alergia. Entonces, a través de la investigación, a través del tiempo, que nunca se ha dejado de hacer, se ha encontrado que hay 4 mecanismos básicos. Dentro de esos 4 mecanismos básicos, dependiendo el estímulo y dependiendo la señalización celular, ¿sí?, se ha dividido en 4. Uno, pues la TH2, que se denomina la alergia, es un mecanismo TH2, linfocitos T, ¿no?, con un alergeno y toda su línea de producción, que es su célula presentadora de antígenos, se le presenta un T regulador, el T regulador estimula al linfocito TH2, el linfocito TH2, todos producen citocinas que van a engrandecer o magnificar la respuesta hasta producción de anticuerpos específicos que se van a unir a una célula. Es lo más sencillo. Pero también se dieron cuenta después que no todo era alergia. Había alergias asmáticos que no tenían TH2, que no tenían interleucinas, citocinas, que participaban en sus eventos, que sí participaban en la TH2. Entonces, dicen ahora, es que ahora tenemos unas células que se llaman células de unidad, las ILC2, las células de inmunidad innata, que son las que juegan en esto. Estas células generan interleucinas, como la interleucina 5, que estimula al basófilo y al eosinófilo, y tiene un poco de mecanismo alérgico, pero no hay una presentación alergénica. Es una estimulación a través de una alarmina que estimula esta célula linfoide tipo 2, y estimula una célula mediadora que sí participa. Entonces, le dieron a llamar TH2 bajo, así la llamamos. Entonces, pues en TH2 alto es alergia. TH2 bajo no es alergia, es eosinófilo, estimulado por otra célula que se llama célula linfoide tipo. Pero
siguen investigando y encuentran hallazgos que para nada tienen que ver ni con eosinófilos, ni con células linfoides, ni con nada, más que con células linfocíticas TH17, caracterizadas como TH17. Ellas producen una interleucina, que es la interleucina 17A, que va a estimular a los neutrófilos en el proceso inflamatorio. Es una inflamación neutrofílica, no eosinofílica, no alérgica. Esa misma interleucina 17A causa daño definitivamente en la musculatura, o sea, altera el músculo. Ese mecanismo se genera ya por contaminación, ya sea humo de cigarro, etcétera, contaminantes, de esto, vamos a hablar un poquito, o daños septicémicos. Para grabar eso, hay otro mecanismo, que es el que más se basa en decontaminación, que es el paucigranosis, es decir, con escasas células, en el cual hay un daño directo al fibroblasto. Sí, la alarmina, el TSLP, estimula también a las células cebadas y liberan los mediadores químicos que se liberan en una reacción alérgica, pero sin reacción alérgica. Y va a causar su proceso inflamatorio a nivel de epitelio, perdón, a nivel muscular. Entonces, se genera daño epitelial, producción de alarminas que van a inducir el tipo de respuesta 4, ya sea alérgica, TH2 alto, eosinofílica, TH2 baja, neutrofílica o paucigranosis. Estos son los mecanismos. Vamos a quedarnos con estos dos, que son los mecanismos definitivamente relacionados con la contaminación, con los contaminantes. Y el otro mecanismo, pues, es el famosísimo estrés oxidativo, que todo el mundo dice y nadie sabe, que está dado por radicales oxígeno, mismo oxígeno. Recuerden que nosotros necesitamos oxígeno para generar energía. ¿Cuál es el ciclo de Krebs? Entonces, metemos oxígeno, lo conducimos, llega a la sangre, y la sangre lo deposita en los tejidos. Después ahí nos quedamos, ¿verdad? No. La célula de los tejidos lo toma, lo introduce a su citosol, a su citoplasma, en donde están las mitocondrias, y en las mitocondrias se lleva a cabo el proceso de producción de energía celular. Es un metabolismo. Ese mecanismo de producción de energía celular produce radicales oxígeno. Un proceso de reacción químico-eléctrica, es decir, donde participan oxígeno, pero también participan cambio de átomos atómicos, cambio de electrones y protones. Entonces, en este proceso se producen radicales oxígeno, un poquito, ¿sí?, que causan daño. Pero en situación normal, en situación no patológica, son un sistema de protección. Son un sistema de protección que va a usar la célula para dañar elementos que consideran nocivos, como son microorganismos. Entonces, esta producción de radicales libres, en su exceso nos causa problemas. Esta tiene una contraparte, que son los antioxidantes. Los antioxidantes, ya tenemos un sistema interno de antioxidantes dado por encima, equilibran la producción. El 2% del oxígeno que entra a la célula se metaboliza normalmente, se produce energía. Acuérdense que se produce energía y moléculas de agua, o sea, ATP y moléculas de agua. Eso es lo mismo. Pero cuando se producen los radicales oxígeno reactivos, o sea, las especies reactivas de oxígeno, o de oxígeno reactivas, si se rompe el equilibrio, si se produce en exceso, nos van a provocar daño. ¿Cómo van a provocar daño? Bueno, en esa hiperproducción
la molécula pierde electrones, en su orbital externo pierde electrones y le da la capacidad de combinarse con proteínas, de las cuales va a causar daño. ¿Cuál es? El DNA. La gente que fuma, ¿no? Se está dañando su DNA. Hay oxidantes, o sea, el sistema se llama oxidorreducción. O sea, el intercambio de electrones y protones es una oxidorreducción, es un mecanismo metabólico intestinal. Es básico para la vida, para nosotros. Energía y agua. Los contaminantes del aire son oxidantes. Es decir, provocan la liberación de radicales, especies reactivas de oxígeno. Son dióxido de nitrógeno y muchos agentes biológicos, los componentes orgánicos volátiles. Causan un daño, un aumento en la producción de oxígeno. Este es un peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es un oxidante, es una sustancia reactiva muy grave, muy activa, causa mucho daño inflamatorio. Esto, pues, provoca todo esto. Libera mediadores químicos, provoca inflamación. Altera la transcripción genética, es decir, aumenta la producción de elementos proinflamatorios. ¿Sí? Tanto a nivel nuclear como a nivel por otro lado. Y también regula las moléculas de adhesión. Se puede decir que las moléculas de adhesión son las llaves de las células endoteliales, las abre y hay edemas. Eso sirve para que se vaya para otro lado. Les abre la puerta de la circulación para que se depositen. Entonces, ¿qué es un radical libre? Bueno, el átomo normal tiene sus pares de electrones, pero el radical libre pierde 1, 2, 3 o 4 de los electrones de su orbital externo y le da la capacidad de combinarse. Ese es un radical libre. Esto normalmente, condiciones fisiológicas, nos ayuda a eliminar agentes nocivos en pequeña cantidad. El exceso hace que esto se combine con otras proteínas, glicoproteínas, y las altera. Y le digo, lo más grave es que altera el DNA. Muy bien. ¿Qué efecto tiene el estrés oxidativo? Yo he llegado a la conclusión, después de muchos años, y quebrarme la cabeza y entenderlo y desentenderlo y volverlo a entender, que el estrés oxidativo probablemente sea el mecanismo de mayor daño sistémico que tenemos. Pues para muestra, ahí está el botón. Cualquier proceso inflamatorio sistémico tiene que ver con estrés oxidativo. Si a eso le agregamos, estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de trombembolias, estamos hablando de cáncer. Todo tiene que ver con un estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la liberación de sustancias reactivas de oxígeno. Estas son algunas de los ejemplos de enfermedades. Y sin embargo, el estrés oxidativo es famoso porque provoca envejecimiento. Creo que es lo de menos, ¿no? El cáncer es lo de más, ¿no? El Alzheimer. Problemas de autoinmunidad. Problemas de endotelio cardiovascular. Con sus respectivos problemas de tromboembolias, accidente vascular cerebral, muerte súbita. Todo eso por estrés oxidativo. Entonces, a mi juicio, este es el principal mecanismo, o al menos el más evidente a mi ver, que causa
un gran daño sistémico al ser humano. Y pues es algo que debemos de estudiar profundamente y es algo que las escuelas de medicina deben de estudiar. Porque incluso eventos quirúrgicos son ocasionados por de manejo quirúrgico, se ocasiona por cáncer, los tumores. Este es un ejemplo del daño pulmonar que ocasiona la contaminación. Esta fue una contaminación de un paciente que murió por fibrosis pulmonar expuesta a tierra, a polvo de tierra, pero rica en metal. Aquí en la ciudad de Mexicali, fueron los primeros estudios que se hicieron en 1978. Este es un alveolo, son las paredes alveolares, y está un bronquiolo terminal, está otro, y este es lo normal, no es el paciente, este es el paciente. Y vemos cómo desaparece la estructura normal intraalveolar. Desaparece la estructura y causa un engrosamiento de sus paredes. Obviamente no, pero este paciente, estudiado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto Nacional de Cancerología, probablemente fue el que inició todo el movimiento que continuamos muchos en el estudio de la contaminación exclusiva. Nos motivó a mucha gente, obviamente a la gente que me entrenó a mí, pero los que participaron y nos involucraron los estudios. La contaminación epidemiológicamente se ha creado una pirámide de exposición, si le llamamos, en la cual la pirámide está integrada por estos elementos que está influida por otros. Inicia la base con alteraciones en la función pulmonar, hay marcadores inflamatorios, hay neutrofilia, puede haber eosinofilia. No se mejora. ¿Por qué? Porque nos seguimos exponiendo, seguimos viviendo en el mismo lugar con los mismos problemas. Entonces ya empieza la sintomatología que el paciente desarrolla asma, el paciente ya desarrolla bronquitis crónica, o el paciente ya desarrolla COC, y sigue evolucionando, se sigue exponiendo, y seguimos sin hacer nada para controlar el contagio. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el número de pacientes enfermos, va a aumentar el número de hospitalizaciones, va a aumentar el número de exacerbaciones sintomáticas. Esto no va a hablar de respiratorio, pero sí puede, agréguenle el cardiovascular. ¿Qué produce todo esto? Si nosotros no controlamos la exposición con picos de agudización, diciembre, digo que en todo el país diciembre es terrible. Aquí en Mexicali alcanzó un nivel estratosférico de contaminación, o sea, rebasamos los niveles de contingencia. Muchas veces al mes, en el periodo de invierno. Si no controlamos eso, va a haber un aumento en la CO2 y va a haber un aumento en el número de casos. ¿Sí? Nuestra población va a estar enferma. Y eso es muy grave. Somos una población enferma. Fíjense, yo les explico mucho a mis pacientes. Me gusta platicar así como platico con ustedes. Lo disfruto. Perdón, pero lo disfruto mucho. En mis pacientes, les digo, yo ya sé que se mueren los viejitos. El conocer y meterme en el tema de la contaminación me dio dos conclusiones. Uno, ¿por qué se mueren los viejitos? Nos morimos, voy a dos viejitos yo también. En enero y febrero. Enero y febrero es viejadero, dicho. No, pues es cambio de clima, el frío, ya estaba viejito. No. Una ciudad como la mía, ya como la gente de Monterrey, la gente del Distrito Federal, de Guadalajara, se mueren por contaminación.
Porque todos los viejitos tenemos enfermedades crónicas degenerativas, la tensión arterial. Ya tenemos angina de pecho, o probablemente isquemia. Ya tenemos tromboembolia, ya tenemos arritmia, ya tenemos bronquitis crónica, ya tenemos asma. ¿Qué pasa? Aumenta la morbilidad y obviamente aumenta la mortalidad en este grupo vulnerable que somos nosotros. La segunda cosa que aprendí es que los que vivimos en áreas altamente contaminadas con la mía, las ciudades que tenemos, las diferentes zonas metropolitanas, entonces Toluca, también está terrible. Nos vamos a morir de cáncer. Vamos a padecer cualquier enfermedad pulmonar crónica o nos vamos a morir de un infarto. Lo más amable que nos pueda suceder, lo más amable, lo menos grave, es que nos dé asma. No es porque los quiera tratar. Eso no los va a matar así rápido. Los demás sí, o los va a dejar severamente incapacitados. No son accidentes cerebrales, son embolismos, ni isquemia, ni infarto agudo, muerte súbita. ¿Bien? Piensen. ¿Qué pasa en la sintomatología de corto plazo? Bueno, la sintomatología de corto plazo básicamente son efectos en pacientes asmáticos, pacientes con alergia nasal, una gran congestión, infecciones de vía respiratoria, alteraciones, pero aquí por hipoxia, y obviamente dificultades para respirar. Ahorita van a ver un estudio que hicimos aquí. Porque ¿dónde se meten estos malditos? Estos contaminantes, criterios, ¿dónde se meten? El monóxido de carbono. Todos son derivados de la combustión de hidrocarburos. El monóxido de carbono, acuérdense, es un gas que tiene predilección, ¿sí?, por la proteína de hemoglobina, la bloquea. Entonces baja la capacidad de captación de oxígeno. ¿Sí? Entonces forma hemoglobinas anormales, carboxihemoglobina. Los sulfuros son, aparte de que son hiperlesión bronquial brutal, rápida de contacto, que se relaciona con cáncer pulmonar, pero de una forma muy rápida. También son responsables de la lluvia ácida. Eso les está aventando probablemente la refinería de Tula. Fíjense que la hiperreactividad bronquial que causa los sulfuros, los dióxidos de sulfuro, no reaccionan los broncodilatadores. ¿Qué? Es otro mecanismo. Es un daño directo. El dióxido de nitrógeno es un hiperreactor bronquial brutal, ¿sí?, y genera, pues bueno, el ozono atmosférico, porque hay troposférico. El troposférico nos protege de los rayos ultravioleta. El rayo ultravioleta es más o menos entre 280 y 400 nanómetros de longitud. Se causa cáncer. Bueno, pues el ozono, la famosísima capa de ozono, nos protege la pantalla. Pero el ozono atmosférico, que es el que nosotros respiramos, producido por nosotros, por la quema, de la combustión y el uso indiscriminado de derivados de petróleo, es formado por el dióxido de nitrógeno, que es el otro. El dióxido de nitrógeno, en el contacto con el sol, hace una reacción fotoquímica y produce ozono. Entonces son ciclos viciosos que no hemos sabido romper.
pongamos polirromo. El material particulado, que como les decía, es un núcleo que es el carbón, sulfato, nitratos, sílice. Se depositan dependiendo su tamaño, el diámetro aerodinámico. Entre más grande, se atoran en áreas más altas. Nariz, faringe, laxo. Las partículas extendidas, PM10, PM5. Las partículas con diámetro aerodinámico de 2.5 micrómetros, que se llaman partículas finas, y las partículas igual o menos 0.01 micrómetro de diámetro aerodinámico, que son las ultra, son las más grandes, son las que pasan a la circulación general, se depositan en cualquier parte del sistema, que habitualmente va a ser en distancias lejanas, y si ahí, fíjense muy bien, hay un tejido susceptible, hay un tejido que está empezando a degenerar, va grave. ¿Qué pasa? Pues ya tenemos una patología sistémica. Si a esa partícula, ese material particulado, se le pega, como les decía, cualquier elemento, sea sólido, líquido, condensado, dependiendo de ese elemento, va a ser el daño. Es cuando se relaciona con cáncer. Entonces, nos explican por qué la exposición a partículas a ultrafinas, dicho sea de paso, es uno de los productos finales de la quema de diésel de los camiones, autotransportes grandes, eso diésel, causan cáncer hepático, causan cáncer de vejiga, se relacionan con colon. Amén del problema pulmonar, o sea, el cáncer pulmonar. Y para rematar, alteran los embarazos. Pues, cambian la estructura genética, alteran el DNA. Embarazada que se expone a PM2.5, 0.01, tiene mayor posibilidad de aborto, mayor posibilidad de tener niños de bajo peso. Los niños tienen mayor posibilidad de malformaciones congénitas en tubo neural. Entonces, la contaminación se mete en todo. Causa enfermedad sistémica en muchos niveles, en muchas edades y en muchos grupos. ¿Qué tan grave es el problema? Bueno, desafortunadamente no existen estos infográficos en español todavía. Esto es de la Organización Mundial de la Salud, donde establece, este es el 2019, por ejemplo, 2019-2020, que al año la contaminación, las muertes súbitas llegan a 7 millones de personas al año. Por 7 oscuros cerrados, isquema igual endocardio, cáncer o algún problema de exacerbación de una enfermedad crónica pulmonar, que sea boca, bronquitis, etc. De ellos, para América, calculan que más de 300,000 casos anuales son reportados. De esos 7 millones, ellos establecen, calculan, que 4.2 son generados por el aire ambiental, ya, contaminación atmosférica, y 3.8, que no estamos viendo, por la contaminación dentro de los lugares. Ese es otro tema, este no lo he tocado,
porque en realidad es una plática sumamente extensa y con información muy técnica todavía. Entonces, es para gente que nos gusta estudiar estas cosas. Entonces, las muertes prematuras son uno de los grandes resultados y uno de los grandes motivos por los cuales la Organización Mundial de la Salud considera la contaminación del aire, atmosférica y intramuros, como uno de los principales problemas de salud pública a nivel global. Sacando el número de muertes por factor en 2019, la contaminación combinada, 6.77, más o menos los mismos números. La externa es 4.5, la atmosférica, y la intramuros 2.3. Estamos dentro de las 10 primeras causas de la presión arterial es la primera, tabaquismo es la segunda, es una forma de contaminación intramuros. La contaminación atmosférica, diabetes, obesidad, contaminación, alcoholismo y contaminación. Entonces, es grave. ¿Y en México qué pasa? Bueno, en México estamos en sexto lugar, con 38.854 muertes por contaminación, ya sea atmosférica o intramuros, y de pura contaminación, perdón, 48.000 y 38.000, casi 39.000 por contaminación atmosférica. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto y séptimo lugar como causa de muerte. Obviamente esto no tiene que venir a decir de fuera. Aquí no hay reportes todavía. Muy bien. ¿A quiénes afecta? Ahora en abril, en el LEA del New England Journal, en abril 13, volumen de abril 13, tiene un estudio muy preciso de a quiénes afecta más la contaminación por PM2.5 en población de color. Entonces comparan blancos, población blanca y población de color. De medio socioeconómico alto en ambos y de medio socioeconómico bajo en ambos. En la población de color no importó la posición social. Es decir, las PM2.5 tienen un mayor efecto deleterio, nocivo, a la salud de la raza de color. ¿Por qué? Están considerando ya que es genético. Entonces ya los estudios se van a inclinar, se van a ir por ese lado. O sea, hay un componente racial, genético, que probablemente los haga más susceptibles. ¿Por qué? En los grupos socioeconómicos altos, de las personas de raza blanca y de socioeconómicos bajos, que están igual de amolados que los de color, ¿sí? que la raza de color, pues no les afectó tanto. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Los grupos sociales vulnerables de la población pues son nuestros niños con una enfermedad pulmonar resistente, puede ser asma, puede ser bronquitis, los pacientes adultos con enfermedades crónico-degenerativas y los pacientes en el grado de vulnerabilidad social, con los que viven en áreas de extrema pobreza, donde hay una carencia total de servicios públicos, de atención médica, de asesoría nutricional, de acceso a los servicios de salud. Ellos se exponen a biomasa. 50% de nuestra población rural utiliza
todavía los anafres, todavía los hornos internos, los banqueros usan leña, usan lo que pueden tanto para hacer comida como para calentarse. Desafortunadamente, esta es una gran parte de nuestra población. Nuestros niños están en fase de crecimiento, están en fase expansiva, y les estamos provocando daño a nivel pulmonar que va a limitar su crecimiento sano, como debe ser, ¿no? Crecimiento sano, completo, íntegro, un desarrollo intelectual íntegro. Todo eso le estamos pasando. Y obviamente nuestras embarazadas, que como les decía, abortos espontáneos, partos prematuros, peso bajo al nacer de niños con muchas alteraciones, riesgo de posibilidades de enfermedades, de riesgo congénito. Este es el problema fundamental. Fíjense que la solución, que son la solución como todo, pues desafortunadamente la gente que tiene la capacidad de establecer los programas y de invertir metodología, pues más se venta la bolita. Eso lo hemos vivido nosotros aquí en Baja California desde que empezamos a estudiar esto desde aproximadamente 2 años, donde uno nos decía, no, pues, el estatal decía, no, pues esto es una bronca federal. Pero no hay dinero, no tenemos una partida de dinero para poner monitores, no tenemos una partida de dinero para establecer programas. Entonces venía el gobierno federal, a través de la Semarnat, y le planteábamos las cosas, y decían, no, nosotros, ¿por qué? Es un problema local. Y así, ¿no? Más de 20 años. Entonces, y el problema crece, crece y crece. Entonces, somos una población sana. No sana, perdón, somos una población muy enferma. Espero que lo entiendan. ¿Qué hicimos, por ejemplo? En 2004, hicimos un estudio de investigación, siguiendo una línea de investigación que nos gustó, que adoptamos en la Universidad Autónoma de Baja California, que era el seguimiento en tiempos de la función pulmonar en un grupo de 258 niños. Hicimos una espirometría en tiempo de invierno, en tiempo de verano. Aquí los tiempos de alta concentración de contaminantes son en invierno, por eso queman. Son muchos factores. Cohetes. ¿Qué encontramos? Fue dramático, ¿no? Pero fue a la par a lo hecho por Gauderman, que es uno de los ejemplos a seguir en estudios de seguimiento, y ha seguido cerca de 200,000 niños en un periodo de 11 años, en 3 periodos. He llegado a estas conclusiones, pero pues de una forma masiva, ¿no? Nosotros, pues, más limitados, tuvimos 259 niños, y nomás medimos espirómetro. Todo lo que nos alcanzó la lana, ¿no? El espirómetro lo puse yo. Encontramos que la capacidad vital forzada, que es el factor de crecimiento pulmonar, se perdía en 19.5% de los niños sanos. ¿Sí? Nosotros, como una variable de exclusión, fue que no tuvieran ninguna enfermedad pulmonar ni sistémica. Entonces, todo el niño, no, es que mi niño le da muchas veces gripa para afuera. No, pues es que le da bronquios para afuera. No, que le chifla el pechito para afuera. Entonces, fue una selección tratamos de ser lo más estricto, con cuestionarios avalados por la ATS, etc. Y ese fue nuestro resultado. Y el otro parámetro, que es
el parámetro volumétrico, parámetro de esfuerzo, el volumen expiratorio forzado en un segundo, se les cae el 20%. Esos niños no tienen síntomas. Recuérdense que el diagnóstico de asma es una pérdida en niños, ¿sí? Del 12%. Tenemos una bola de niños asmáticos asintomáticos. ¿Qué implicaciones tiene el tener un CBF bajo, una capacidad vital forzada baja? Pues el riesgo de esos niños de crecer y desarrollar una patología pulmonar, como asma, bronquitis crónica, y de patología cardiovascular. Esos son los riesgos de nuestra población actual, niños sanos, mexicanos. Hicimos posteriormente otro estudio, ya fue en adultos, fue más limitado. Hicimos, creo que fueron 120 pacientes o algo así, adultos de 18 a 35. Y un poquito más complicado porque este es un aparato de medición de PM 2.5 individual y le monitoreamos su oximetría. Y ahí los traían 24 horas a donde fueran, donde se estaban a dormir, pónganle al buró. Y ahí está funcionando 24 horas. Llegaban, a la mañana siguiente, descargábamos la información y lo montábamos. Y así lo hicimos. Son estudios que duramos aproximadamente un año y medio. Este es el filtro, es un filtro, el de esa persona. Son sanos también. Ninguno con patología preexistente, ni pulmonar ni cardiovascular. Es un filtro, papel filtro, es el que tiene el equipo, antes y después. Así lo retiramos. Esto, pues, posteriormente se estudió con microscopía electrónica, aquí en una tesis de un compañero, y este fue motivo de tesis doctorado mía. Y esto, pues encontramos lo que predecíamos que iba a encontrar. PMs, mucho material metálico. ¿Qué hicimos? Bueno, este es un seguimiento de los valores del círculos centrales, con sus límites, sus índices de confianza, y vimos que aproximadamente entre 8 y 16 horas antes de quitarles y repetirles la espirometría, ¿sí? Era el efecto inflamatorio. Es decir, es un efecto tardío. La exposición, nosotros concluimos en este estudio que la exposición a PM2.5 de 24 horas, la hora 8 a las 16, era cuando causaba problemas. Son estudios, entiendo un poquito de estadístico, todos estos tienen estudios de regresión lineal, son multivariados, ¿sí? Y son metrónomos, o sea, tienes que irte hacia atrás para tratar de ver dónde está el problema. De 8 a 16 horas, nosotros encontramos que la exposición era la que causaba inflamación. No al inicio, ni tampoco al final de la antes de medir. Y pues seguían respirando y seguían marcando el dispositivo. Soñar no cuesta nada. Yo vivo en un sueño. Si disminuimos el promedio anual de PNI, básicamente son de origen natural. En la zona metropolitana del Valle de México, a 50 microgramos por metro cúbico de aire. Acuérdense que el anual es de 12. Y el horario, el anual es de 40 y el horario es de 40. Y el anual es de 18 horas. El mantenerlo por arriba de esos niveles evitarían 400 metros. Si se cumple con la norma de 40 de promedio anual, se evitarían 1000. Y si se disminuye a 20, se evitarían 2300 metros.
Este es un estudio que hicimos también aquí en Mexicali. ¿Qué pasaba si nosotros controlábamos la exposición, las concentraciones atmosféricas de PM10? Bueno, en 2013 a 2020 se iban a ahorrar la ciudad $1,659 millones. Si disminuíamos la concentración anual al 8%, se ahorrarían 633 millones. De monóxido de carbono, que me daba por los automóviles, la proyección era de $2,512 millones. Pero si lo manteníamos en la norma, la concentración, se ahorrarían 2,129 millones. Fíjense. O sea, que también desde el punto de vista económico, el impacto que tiene la contaminación atmosférica por todo, por efectos en la salud, por gasto institucional, por gasto de medicamento, por ausentismo escolar, por ausentismo laboral, se generan estos gastos estratosféricos. Con todos estos datos anteriores, traté de darles muchos datos generales, traté de darles por qué afecta, por qué lo afecta, y qué repercusión, en quiénes afecta, y qué repercusión tiene. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ustedes que tienen que hacer, yo que todos que tenemos, como sociedad. Uno, participar en la educación. Nosotros tenemos que educar la célula de nuestra familia. No contaminar. No hacer humo de ningún tipo. Nos encanta tornar cohetes. Es veneno. Está en arsénico. Dos, aparte de otras cosas. Dos, separación de basura. La basura, los basureros abiertos, se genera, se le mete mucho partícula volátil, partículas orgánicas, muchos PMs, todo se va degenerando por el tiempo, por el medio ambiente. Eso pasa al aire. Eso agrava los contaminantes. Evitar los basureros al aire libre. Tenemos que participar en programas. Tenemos que meternos como sociedad civil a participar en los programas y a exigir que se lleven a cabo. Exigir a las escuelas que den información de contaminación. Exigir a las autoridades a reglamentar. Medición. Sin medición no hay solución. Tenemos que exigir soluciones puntuales. Eliminación, identificación de áreas de contaminación. No todas son iguales. Obviamente en las zonas periféricas tienen menos servicios públicos, hay más gente vulnerable. Y la que más contaminación tiene y más contaminación genera. Entonces, tenemos que participar en la reglamentación, exigirle a la gente que tiene la capacidad de diseñar políticas públicas en programas que realmente sean eficientes y efectivos y que estén vigilados por la sociedad. Si no los vigila la sociedad, se acaba. Prácticamente se acaba el dinero. Prácticamente todas las sociedades, las ciudades tienen grupos ambientalistas que no son Greenpeace, que no son radicales, sino aquí hay aproximadamente 4 o 6 grupos que funcionan maravillosamente bien y no se compiten. Al contrario, se sinergizan. Entonces, tratar de formar grupos con un tema. Tomen un tema. Hay grupos en Mexicali que se dedican a limpiar la calle. De repente juntan 60, 80 gente y si ahora les van por calle. Hay gente que limpia, que pinta paredes. Y ejercemos una presión, porque esto incluido, a las autoridades a que actúen, reglamenten. Nosotros aquí en esta ciudad hay un programa binacional, yo pertenezco a ese grupo de asesoría, y hemos logrado lo que tantos años hemos hecho, que el Instituto Nacional de Salud Pública se quedara aquí, sus representantes,
y diseñaran con dinero los programas para prevención de efectos en la salud. ¿Cómo decía? ¿Cómo lo están haciendo? Ayer tuvimos la segunda reunión. Diseñaron un programa digital que va a estar en internet para todos, los cuales en tiempo real, monitoreo en tiempo real, vas a saber cómo está la concentración en tu área, en tu sección, qué contaminante es el que está predominando, cuántas enfermedades en el centro de salud que te corresponde se han hecho a través por contaminación. Hay un menú de enfermedades relacionadas con contaminación a través de los archivos digitales que se están ya instaurando en centros de salud. Ya están hospitales y los centros de salud y se van a generalizar a todos los centros de salud, ojalá, para que tengan acceso local en tu área de cómo está la contaminación y cuántos casos hay, para cuando queramos hacer un estudio. Está pasando, por ejemplo, para diciembre, ojalá esté antes de diciembre, vamos a saber en tiempo real cuántos casos de neumonía, crisis asmáticas, infartos agudos del miocardio, todas las enfermedades agravadas o generadas por la exposición a la contaminación. Está ocurriendo en los hospitales. Somos los únicos en el país. Eso a mí no me importa que seamos los únicos. Eso debería ser en todas las ciudades del país. No somos una ciudad tan rica como Monterrey. No, al contrario. No somos una ciudad tan poderosa como Distrito Federal. No somos una ciudad tan rica como Toluca, como Guadalajara. Aquí ha sido presión ciudadana. Y participó mucha gente, mucha. Y no quitamos no hemos quitado el dedo del renglón desde más de situaciones incluso álgidas con los gobernantes, de amenazas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, ya lo estamos logrando. Espero que sea. Después voy a tener acceso al material infográfico y a los manuales. Espero poderlos compartir con ustedes algún día. Ahora es un tema de derechos humanos. El aire limpio es un requisito básico para la salud. Su contaminación es una amenaza y seguirá siendo probablemente la más importante para la salud. Eso ya está establecido en el Consejo de Estudio de Contingencias Ambientales de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, ya está considerada dentro de un delito a los derechos, una falta a los derechos humanos de la población, el que esté contaminado y que tenga efectos en su salud. Con esto termino. Gracias por su atención. Ojalá realmente les haya servido de algo. Ojalá haya podido motivarlos a participar. Participen, por favor. Es muy grave el problema. Es un problema que no tiene límite. No tiene restricción a los grupos vulnerables. A todos nos afecta. Todos respiramos el mismo aire. Y más en las poblaciones no tan grandes como la nuestra. No son tan grandes, pero 1,5 millones de habitantes. Pero todos tenemos que pasar por la ciudad a muchos lados. Entonces, estamos respirando basura, señor. Estamos respirando basura. Y esta basura nos va a derrotar, nos va a afectar. Entonces, por favor, interésense en el tema por su familia, por sus seres queridos, sus papás, sus mamás, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus ahijados, sus amigos. Todos somos susceptibles. A todos nos está afectando 28,800 veces al día. Toda nuestra vida. Participen. Obliguen, presionen y hagan lo que puedan por no generar humo, por afinar el carro y no utilizarlo tanto. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos de la Torre, mi amigo, como siempre. Gracias.